UNAL, 30 años de radio universitaria, 20 años en los 100.4 FM Medellín. Gracias a todos los que se conectan a esta transmisión a través del Facebook Live o por los 100.4 FM Medellín. Este año nuestra emisora Radio UNAL llegó a su cumpleaños número 20 y en el marco de esta celebración hemos estado recordando y conversando con algunos de esos artífices que pusieron al servicio su conocimiento y su tiempo para que este proyecto cultural y colectivo de Nación viera la luz y pues hoy continúe. Hoy nos está acompañando el maestro Jorge Hernán Arango. Él es músico, arreglista, abogado también y fue exdirector de nuestra emisora. Jorge, gracias por acompañarnos hoy. Buenos días a todos. Muchas gracias, Vanessa, por la invitación. Bueno, y pues para iniciar, yo quisiera que recordáramos un poco de esos tiempos cuando usted fue director de Radio UNAL y que también habláramos un poco de cómo permeó este trabajo en su vida, qué significó la radio ya para usted, digamos, estar también involucrado en otros asuntos culturales, artísticos y como gestor cultural que también ha sido de la ciudad. UN Radio Medellín 100.4, yo creo que es el proyecto que más satisfacción me ha dado, aparte pues del ensamble vocal de Medellín, pero como un trabajo ya personal, en el sentido de haber puesto en la escena nacional una emisora cultural que tuviera esa connotación verdaderamente. Fue un proceso que inició por allá en el año 2002, unas conversaciones. La emisora ya estaba funcionando como un tocadiscos. Prendían la emisora a las 7 de la noche, eh, transmitían metal, rock, 1 hora, o creo que 2 horas, y a las 9 de la noche la emisora se apagaba. Tenía muy mala señal porque el enlace estaba malo, la frecuencia, el transmisor tenía muchos defectos y hubo que empezar a hacer un proceso. Me llamó en ese entonces el vicerrector de la universidad, era Óscar Almario, y él me llamó a través de Darío Acevedo, que era el secretario general, y me dijeron, bueno, usted que es músico y que ha trabajado en radio, que fue profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana, ¿por qué no nos ayuda con este proyecto? Y ahí llegué a la emisora. Lo primero que me encontré es que no había un solo disco. Lo único que teníamos era a Jorge Benjumea, que estaba manejando los controles y creo que todavía está por allá. Y era lo único que había. De resto no había nada. Nos tocó buscar ingeniero. Eh, ya, ya no recuerdo el nombre de ese ingeniero, Fernando Covaleda creo que se llama. Y empezamos todo el proceso legal, porque había que buscar unas licencias ante el Ministerio de Comunicaciones. La ministra fue muy amable con nosotros. Me tocó estar trabajando en Bogotá mucho tiempo de ese primer año. Aparte de yo decirle a la universidad, bueno, no hay un solo disco, no hay cómo comprar discos, porque la Universidad Nacional tiene unos procesos para compras, tiene unos procesos para donaciones, para muchas cosas. Entonces yo opté por llevarme toda mi discoteca clásica, música coral, música de cámara, ópera, y me llevé toda mi discoteca para la Universidad Nacional y le dije allá al secretario general, ve, aquí traigo mis discos, me le hace un inventario, porque el día que yo me vaya me la llevo. Y así fue. Ese proceso fue un proceso muy interesante. La emisora se pensó, o en ese momento pues me dieron como alas y me dijeron, piense la emisora. Y a mí se me ocurrió convocar a profesores de todas las escuelas de la universidad. Entonces llamé de la Escuela de Ciencias Sociales, de Agronomía, de Arquitectura, de Ingenierías. Llamé profesores amigos o sencillamente fui, me presenté y empecé también a convocar estudiantes, a volver una emisora abierta. Las puertas de la emisora permanecían abiertas y a pesar de tantos mítines que se hacían en la universidad y tomas de bloques y todo, la emisora abierta nunca fue tocada por ningún estudiante o ningún grupo que quisiera hacer alguna protesta. Era un respeto muy grande porque, claro, la emisora era abierta y no los tentaba a meterse a la fuerza. Sin embargo, la emisora, pues entonces fue el medio de preparación para muchos estudiantes de la Universidad Nacional y creamos programas de filosofía,
con el profesor Carlos Mario González, con el profesor Jorge Alberto Naranjo, que era profesor también, con el profesor Aurelio Arango de Arquitectura, los profesores de la Facultad de Ciencias, en fin, fueron muchos los profesores, creamos un programa de música colombiana también, y bueno, la emisora, a mí me alegra mucho verla ahora y ver que la emisora sigue viva, que sigue muy bonita, que a veces hay fallas técnicas, pero sabemos que las condiciones climáticas y el espacio donde está la emisora es muy difícil establecer un enlace con el transmisor que está en otra zona de Medellín, en el Alto de San Félix. De manera que es un logro muy grande y yo diría que es la emisora cultural de la ciudad. Y yo creo que en Bogotá deben sentirse muy orgullosos de que ustedes hayan conservado esta emisora como está funcionando hoy. Pues muchas gracias por eso que nos acaba de decir. Ya lo hemos hablado acá y la radio es un poco un espacio para aficionados porque sobre todo hay que sentir amor por hacer radio. Usted nos acaba de contar que en en esa consolidación de esa parrilla que se necesitaba cuando usted recibe la emisora, porque todavía no había una parrilla completa, empieza usted a conversar con profesores, estudiantes. Cuéntenos un poco cómo fue esa recepción de esos profesores, de esos estudiantes y cómo fue ese trabajo con ellos, porque también eran personajes que, digamos, apenas estaban involucrando en el mundo radial, porque las emisoras culturales y sobre todo las emisoras universitarias estaban iniciando también acá. Teníamos la Universidad de Antioquia ya con varios años, pero este era, digamos, el primer experimento que se hacía de radio acá en la Universidad Nacional Sede de Medellín. Yo recuerdo que en una conversación con Gilberto Morales, el profesor Gilberto Morales, eh, nos sentamos a conversar y yo le decía a él, tengo el sueño, porque venía haciendo unos programas para Radio Nederland. A mí me contrataron, no, me invitaron a hacer un programa coral cada 15 días. Y yo les dije a ellos que les hacía un programa coral de 5 minutos. Y a mí se me ocurrió que como éramos aficionados para la radio, la mejor manera de solucionar el tema, porque a uno se le pueden acabar los temas muy rápido. Claro que a mí no, yo soy conversador y me puedo quedar todo un día aquí contando anécdotas de la emisora, cómo creamos una imagen, con el sonido de la emisora, con Pilar Velázquez, que teníamos un sonido tan bonito que de verdad que la emisora causó un impacto muy fuerte y empezamos a atarlo a ese grupo Interdix de la Universidad Nacional de Investigación de Compositores Colombianos. Y un día le dije a Galina Licosoa, vamos a entrar en la moda de los microprogramas de 3 minutos, 4 minutos. Entonces yo le decía a un profesor como Aurelio, hazme la descripción de un pueblo de Antioquia, porque él tenía en la Facultad de Arquitectura, se iba con los estudiantes de pueblo en pueblo a hacer un paseo arquitectónico. Y él empezó a hacerme programas. Y Juan David Chávez y Gilberto ya un programa de investigación de música colombiana con discos antiguos. Y a mí se me ocurrió también hacer la efemérides musical del día. Y era que cogíamos un compositor. Hoy, por ejemplo, está cumpliendo años Beethoven. Y entonces hablábamos una notica pequeña de Beethoven y poníamos una musiquita, una obra de Beethoven corta o un fragmento, y eso lo atábamos a unos programas macros que se quedaron en la parrilla, que eran música sinfónica, música de cámara, ópera, y bueno, hay música antigua, que me lo hacía Alejandra, una muchacha, una estudiante de la Facultad de Historia. Era divertido. Fíjese que yo fui contratado para la emisora y supuestamente tenía un horario normal de la universidad. Pero yo llegaba a la emisora a las 6 de la mañana, salía para ensayo de mi coro a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche estaba otra vez en la emisora hasta las 12 de la noche trabajando. Y eso era un trabajo diario, los sábados y domingos no existían para mí, pero no era porque fuera una carga de trabajo, sino porque era una felicidad para mí estar metido en esa emisora y en mi escritorio tener un computador con el software que se estuviera utilizando para editar los programas, para grabar, eh, y saber que en ese escritorio se sentaba todo el mundo, porque en esa emisora jamás existió nivel de jerarquía. Pues sí, yo era el director responsable,
pero Vanessa o Pilar o la que estuviera trabajando conmigo tenía el mismo derecho que tenía yo a sentarme en el escritorio a trabajar en el computador, porque teníamos uno o dos computadores y el otro computador que era el del enlace. Además, era el liderazgo también de Jorge Benjumea, que era un estudiante, digamos, de la radio. Él no estaba estudiando nada formalmente, pero él estaba aprendiendo porque él venía de la Bolivariana, donde yo lo había conocido en la emisora de la Universidad Pontificia Bolivariana, de donde fui egresado yo de Derecho, y así pues nos conectamos y realmente la emisora poco a poco ya se convirtió no en que yo fuera a cazar talentos, que fuera a buscar a Vanessa, al caso tuyo, o al caso de otra estudiante que me hacía un programa de tango, otra que me hacía un programa de salsa, o al profesor, el papá de Puerto Candelaria, Valencia, de Juancho Valencia, que ya murió, pero él me hacía un programa hermosísimo los viernes. Y bueno, le cuento que la emisora no era un tocadisco, o sea, la emisora no era para pasar música. En la emisora había una sala de discusión de temas del día con la altura política que merecía. Nosotros no teníamos una dirección política, la emisora no tomaba partido político. Allá teníamos todas las fuerzas que se oponían y en una universidad como la Universidad Nacional, que es la universidad más importante de Colombia y que realmente trabajar con la Nacional para mí es de las cosas que nunca voy a olvidar. Yo todavía guardo la esperanza de volver a tener mi programa en UN Radio, porque allá tuve un programa de música coral, tuve muchos programas de otro tipo de música, entrevistas sobre música, sobre arte. Ustedes ven que a mí me gusta mucho el arte y el Festival de Coros lo hago vendiendo obras de arte, así lo financio. Pero realmente en esa emisora había que darle una sostenibilidad, sobre todo desde el punto de vista conceptual, que el objetivo de la emisora no se desdibujara. Yo de verdad estoy muy contento que la emisora, porque la escucho. Créame que todos los días yo me levanto y me acuesto con UN Radio y en mi carro, cada que voy escuchando UN Radio con algo muy importante que ojalá ustedes sepan, y es que UN Radio lo escucho muy lejos de Medellín, donde supuestamente ya no llega señal, y la señal de UN Radio no sé por qué razón me llega tan fácil. Además, pues de que si se me pierde, tengo la posibilidad de hacerla a través del internet por el streaming. Claro, pues muchas de esas personas que usted acaba de mencionar, el profesor Carlos Mario, el profesor Morales, Jorge Benjumea, todavía hacen parte de la universidad. Jorgito todavía es nuestro productor principal. A él le debemos que la emisora siga funcionando en este momento, que nos estén escuchando en este momento, se lo debemos a Jorge también y por supuesto al coordinador de Radio UNAL. Jorge, yo quisiera que habláramos también de cómo eran esos espacios en la ciudad. Nos cuenta usted que tenían esa sala de conversaciones en donde se hablaba de todo, temas coyunturales, política, ciencia, creo que también. ¿Cómo eran esos espacios también en esas otras esferas de la ciudad, sobre todo también en las regiones, que yo creo que la radio sigue siendo ese medio por excelencia que incluye todas las regiones y los rincones más recónditos, valga la redundancia, de Colombia? Cuéntenos un poco como esa importancia de la radio para incluirnos a todos y también para conversar a través de un medio con la ciudad y con las regiones. Mira, la radio, sabemos nosotros que es muy antigua y es una magia muy grande porque mucha gente vive o tiene como su única compañía la radio, sobre todo pues los que vivimos solos. A mí me gusta escuchar radio. A mí no me gusta escuchar tocadiscos que me pasan a través de una radio, porque ustedes saben que uno puede armar sus listas en Spotify o en cualquier plataforma, puede armar sus listas de música y esa es su emisora, pero yo no concebía la emisora así. Yo creía que la emisora tenía que trascender la esfera de escuchar música y era también escuchar conversaciones y opiniones, porque la verdadera riqueza o la verdadera ilustración del ser humano sabemos todos que es la lectura. Los que somos aficionados a la lectura y nos metemos en un libro, ahí nos metemos no solamente en un libro, nos metemos en un viaje
a una zona que es totalmente desconocida para nosotros y que cuando terminamos el libro, terminamos siendo los dueños de ese espacio donde nos llevó el libro o donde nos llevó la historia de un novelista o de un escritor cualquiera. En la emisora pasa algo parecido. Y fue mucha la lucha. Les cuento que era una dificultad muy grande convencer a los directivos de la universidad en ese momentico para que la emisora fuera una emisora en donde se hablara de ciencia, en donde se hablara de filosofía, que ahí pues tuvimos un programa dedicado a Estanislao Zuleta y eso era delicioso, o donde se hablara de arte o de literatura, con el profesor Jorge Chavarría, que también nos dio la mano mucho en la emisora en ese momento. Y bueno, saben que para mí lo más difícil era cómo, por ejemplo, hacer un programa de arquitectura en la radio, sabiendo que no estamos viendo las fotografías ni los videos de lo que nos van a hablar. Y todo el mundo empezó a desarrollar la capacidad para aprender a describir. Porque en la radio, si uno sabe describir, es como mostrarle a un ciego lo que el cieguito no puede ver. Entonces, en la radio es eso. Porque en la radio no estamos viendo a nadie. Hoy, pues yo soy el primero, yo me extrañé cuando tú me dijiste que era una transmisión con video y yo dije, pero es una radio. Bueno, pero ya sé que están avanzando también con los live y con todas esas maneras de transmitir. A eso nos ha llevado pues la pandemia, digo yo, en muchas cosas. Pero al mismo tiempo, la radio te permite a ti, al escuchar en esos espacios en donde no hay nada, a una persona que es capaz de describirle, o sea que en la radio a uno le pueden decir lo que a uno lo que quieran decirle y uno tiene la capacidad de discernir y de saber entender hasta dónde es válido o no lo que le están diciendo. Precisamente la radio, y hablo exclusivamente de la radio UN Radio 100.4 Medellín, porque yo sé de lugares en donde no llegaban las otras emisoras culturales de Medellín, que eran Universidad de Antioquia, la emisora de la Universidad de Antioquia, la emisora de la Bolivariana, fundada en 1936, de la cual yo también hice parte en la época en que fui estudiante de Derecho, y UN Radio, porque la Cámara de Comercio es una emisora que tiene un aspecto cultural, sí, pero tiene un modelo en donde no hay posibilidad de desarrollar muchos programas de tipo de conversación o programas que tengan una validez intelectual mucho más fuerte, porque son programas de ciencia o son programas de filosofía o de historia o de agronomía o de arquitectura, lo que hemos hecho. Digo hemos hecho porque así yo no esté en la Universidad Nacional, en la emisora, considero que todavía estoy allá haciendo algo. Lo que hacemos en la Universidad Nacional, lo que hicimos o lo que están haciendo ustedes es precisamente la verdadera imagen y el verdadero color que debe tener la radio. Y creo que a Colombia le ha faltado mucho eso, porque nos han centralizado mucho en emisoras comerciales o en las emisoras de opinión nacionales que todo el mundo escucha por la mañana en las noticias, en donde las opiniones son sesgadas de alguna manera, porque obedecen al pago de un empresario o el dueño de la emisora que quiere que en la emisora se le haga mucho más énfasis a esto. Y el poder de la radio es grande. El poder de la radio es tan grande que uno puede perfectamente construir campañas publicitarias como en efecto todavía se hace y se sigue haciendo. ¿Y quién no recuerda los comerciales de Sal Vidalister o de Mejor Mejora Mejoral o todos esos comerciales como que nació la radio comercial en Colombia hace muchísimos años? ¿O quién no recuerda las grandes voces? Y mire que en la radio han salido grandes voces para hacer diferentes programas, presentaciones, o por qué no, para ser cantantes de ópera o de coros o cantantes de música popular. Pero en la radio hay esa posibilidad, porque Vanessa, tú lo sabes perfectamente, que hay que tener el micrófono a tanta distancia, que hay que modular a este volumen, que ojo que está muy apagado, que póngale más brillo al color de la voz, que póngalo más opaco, que aquel habla muy gangoso, entonces vamos a darle un poquitico más de claridad a los sonidos del medio. Esa ecualización, todo eso
tú seguramente ya sabes hacer, y Daniel y todos los que trabajan en la emisora, y Jorge, por supuesto, es lo que hace que la radio suene de una manera bonita. Y por eso, en esa época en que me tocó a mí estar en la emisora, me preocupaba mucho por la ecualización de la emisora para diferentes programas. Y yo me soñaba con tener un programa que ya existe, que me fuera ecualizando según el tipo de programa, porque yo no podía ecualizar igual un programa de música clásica o de ópera o de música de cámara con un programa de salsa o de música cubana o de tango o de boleros o de música antigua. Todo merece un diferente color, una diferente atención. Y la riqueza es que no basta con creer que sé. La preparación para estar en la radio es mucho más importante que estar en la radio. Con eso lo que quiero decir es que si allá a la emisora llega una persona que no tiene la suficiente preparación y empieza a hablar como el culebrero, ese culebrero se va a acabar y se va a agotar a los 3 programas y la emisora va a quedar, entre comillas, digo una palabra que no me gusta, pero la digo, embalada, porque como que traje para hacer un programa y a los 3 programas ya no tengo cómo sostener el programa porque se me acabó el tema. Por eso es necesario estudiar, es necesario leer y estar en muchas cosas permanentemente. Míreme, la radio tiene que seguir siendo lo que hoy es UN Radio. Nosotros tuvimos reuniones nacionales con diferentes directores de radio. Me tocó ir a San Andrés, a muchos lugares, a Cincelejo, a Bogotá, por supuesto, donde se reunían los directores de la radio de UN Radio. Y también tuvimos reuniones con otras radios culturales, con Beatriz Mejía de la Universidad de Antioquia, de la Universidad Nacional. En ese entonces creo que estaba todavía Humberto Mesa, que ya falleció, y otros, con los de la Javeriana, HJCM, o los de la Radio Nacional de Colombia. Y todos coincidíamos en un tema muy importante. La emisora cultural no se sostiene con productos que financien el pago de sus empleados. La emisora cultural se sostiene con procesos de aprendizaje, de estudio y de preparación para que la emisora nunca pierda el interés. Porque la radio, todos lo sabemos, obvio que hay que pagarle un sueldo a Vanessa o a Daniel o a Jorge o a todos, o al que cuida los equipos o al ingeniero que va a hacer los arreglos del tubo que se quemó cada 8 días por una tormenta eléctrica, y la fuerza y el corre-corre de el director de la emisora bregando a solucionar esos problemas, porque en la universidad todo es difícil, pero sabemos que la radio se puede hacer a través del streaming hoy con el internet, con tantas cosas. Pero lo más importante para hacerse una buena radio es la preparación intelectual, es leer, es que quien llegue a la emisora tenga un fundamento teórico claro para poderlo exponer y poder hacer de la emisora algo divertido, no algo pesado, porque tampoco puedo volver la radio como un espacio muy denso. Hay programas hasta para conseguir novias y novios en varias emisoras. Ustedes lo saben perfectamente, pero esos programas no duran nada porque no tienen ningún fundamento, digamos, teórico fuerte. En cambio, un programa bien estructurado de ciencia, de filosofía, lo que hemos dicho ya aquí hoy, eso vale la pena hacerlo. Claro, estoy de acuerdo con usted, además porque también tiene esa responsabilidad de contarle a sus oyentes información verdadera y también crítica y al mismo tiempo ofrecer, digamos, esas reflexiones o esas preguntas con eso que se está contando. Jorge, ya para ir finalizando, yo quisiera que habláramos un poco de ¿cuál es ese sello que diferencia esas emisoras culturales universitarias de las demás y la importancia también de que se siga haciendo este tipo de radio para la sociedad? Mire, pues ayer justamente en una reunión que tuvimos de la cultura de Medellín, ¿cómo vamos? Un programa muy especial que hay en la ciudad y que hace un inventario de la inversión que se hace en cultura en la ciudad. Hablábamos que realmente cultura no puede ser todo, porque está bien que la cultura de la moda exista, que la cultura de la comida, pero yo creo que las emisoras culturales tienen que bregar a conservar su espíritu de, al menos en lo que toca con el tema de la transmisión de discos o de música, de poder hacer la transmisión de una música que la gente
no escucha cotidianamente. Porque todos los días en todas las emisoras se transmite reggaetón, salsa, música. ¿Para qué? Para lavar. ¿Para qué? Para planchar. Que, que usan, pues, que con lo que gozan cuando se toman un aguardiente y huepa. Y bueno, pero cuando se pasa una sinfonía, un cuarteto de cuerdas, se explica de dónde viene. Esos enlaces que teníamos, yo no sé si todavía existen esos convenios con Radio Nederland, con BBC, con Radio Francia Internacional, con Radio España, que nos llegaban los programas o nos llegaban programas también de la OEA, creo que, o de la ONU. En fin, esos programas que nos llegaban había que establecerlos dentro de la parrilla porque era la posibilidad de comunicación con el mundo, aunque hoy la comunicación con el mundo es más fácil. Pero yo creo que sí, la misión de una emisora debe ser transmitir lo que no se transmite. Esa música clásica, hay que llamarla así, la música pues académica que viene desde la antigüedad hasta hoy, música contemporánea, pero esos programas se tienen que sostener. Ahora, estas emisoras culturales, yo creo que para mí en Medellín, lo digo con todo respeto, con la querida Cámara de Comercio, que adoro pues esa emisora, porque también he tenido programas de radio allá de música y de otros temas. eh, Creo que las emisoras que verdaderamente están respondiendo a este interés de mantener la emisora cultural como tal son la Universidad de Antioquia y por supuesto UN Radio, que a nivel nacional UN Radio también ha tenido su impacto y yo espero que siga pues siendo la emisora que es. Vuelvo y le digo como comenzamos, no pierdo mi sueño de volver a tener un programa de música en la emisora UN Radio Medellín 100.4. Pues acá el espacio está disponible cuando quiera, pues nos visita y si necesita grabar acá, o bueno, seguramente usted ya tiene un lugar donde grabar, pero por acá lo esperamos con los brazos abiertos, por supuesto. Agradecerle muchísimo por habernos acompañado en esta transmisión. Les recordamos a los oyentes que estamos celebrando 20 años de Radio UNAL. Antes la llamábamos UN Radio y Sí, cambiamos, perdón, tranquilo, ese cambio apenas se está dando, entonces pues todos nos estamos acostumbrando yo creo a que bueno, esta qué bueno, Vanessa, mencionar también esas primeras voces que tuvimos en UNAL Radio, así se llama ya, ¿no? radional. A Radio UNAL, que fueron Alejandra Lopera, que hoy es directora de la radio de AFIT, y María del Pilar Velázquez. Pilar Velázquez fue la voz estrella, Jorge Benjumea lo sabe perfectamente. Y también tuvimos unas voces masculinas como la de Jorge Mario Valencia, que hoy es el director del programa de producción musical del ITM en Medellín y que estudió en Londres. Esa era una voz maravillosa en Radio UNAL. No, les deseo felicidades, que este aniversario sea el fortalecimiento de nuevos proyectos, de verdad, y que ojalá toda la Universidad Nacional con sede de Medellín y otras sedes de Antioquia se sigan vinculando decididamente para proponer programas, para hacer sus presentaciones, para divertirse en algo muy hermoso con lo que no se divierte una persona normal, que es haciendo radio. Claro que sí. Y como usted lo dijo ahorita, pues la radio y sobre todo esta emisora sigue siendo la radio de todos ustedes, así que las puertas siempre están abiertas. Seguimos estando al servicio de la sociedad, así que si quieren hacer programas, si tienen contenido, pueden buscarnos y podemos empezar a vincular esos conocimientos que ustedes tienen con la emisora. Nuevamente agradecerle a todos esos personajes que usted acaba de nombrar, a todos los profesores, estudiantes, que han pasado por la casa radional y que hoy es posible seguir haciendo radio desde radional. Jorge Arango, muchas gracias nuevamente por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Feliz día. Radio UNAL, 30 años de radio universitaria, 20 años en los 100.4 FM Medellín.